soy Diana y les voy a enseñar en esta ocasión a hacer unas canastitas de papel. Esta canastita va a ser de este tamaño. Para este tamaño aproximadamente ocupamos 7 pliegos de papel. En este caso este es papel micro. Yo por el color, ya que venga a hacerlas totalmente ya en color, utilizo el papel micro o utilizo el papel de China. En este caso voy a utilizar el papel de micro. El papel micro lo vamos a dividir en 4 partes. Lo doblamos y lo cortamos. Lo volvemos a doblar. Quedar en 8 partes para escoger para el tamaño de esa canasta. Ya terminando de haber cortado nuestro papel, vamos a empezar a hacer los rollitos. Hay que checar que el papel tiene su lado. El lado que está más lisito es el lado derecho y el más rasposito pues es el revés. Para eso vamos a empezar a hacer con tantito de resistor nuestros rollitos. En un principio se batalla un poquitito, pero ya después pues se va agarrando la práctica. Este tipo de canastas por lo general yo he visto, y a mí de hecho me las enseñaron a hacerlas con periódico, pero se me hacía mucho pues el estar con el periódico y luego después barnizarlas y luego después pintarlas, y pues en este caso se me ocurrió que pues fuera ya con un papel pues totalmente ya de color. Probé con el papel de China primero y ya después pues también probé con este papel, con el micro, por cuestión de que en este caso los colores del papel micro vienen en un color más pastelito. Bueno, ya que tenemos todos nuestros rollitos, vamos a empezar a tejer nuestra canasta. Según el tamaño que nosotros queramos, nuestra canasta es la base que vamos a poner. Para este tamaño, como dijimos, vamos a utilizar 4 abajo y 3 arriba. Para hacer nuestro amarre, de los 4 de abajo levantamos estos 3, metemos este por abajo, lo por arriba, lo por abajo, lo por arriba. Ya cuando tenemos el amarre, empezamos a dividir de uno en uno. Y empezamos, en este caso ya, a empezar a usar nuestros demás palitos cuando ya se nos acaben el que estamos usando. Y nos vamos uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo, uno arriba, uno abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y así nos vamos a ir sucesivamente arriba, abajo. Ya cuando empezamos a dividir, acuérdense desde uno. De hecho, si estuvimos haciendo algo mal desde un principio, luego nos los va a decir la secuencia. Recuerden, terminamos nuestro palito, lo metemos el que sigue y seguimos tejiendo arriba, abajo, arriba, abajo. Y así seguimos con nuestra secuencia. Para este tamaño yo me baso en contar las vueltas en estos nudos, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Ahorita llevo 4
voy en el cuarto nudo. Cuando ya llego al séptimo es cuando ya empiezo a levantar las puntas, que es el siguiente paso para ya saber cuál es el alto que queremos de nuestra canasta y ya finalizar. El papel china de hecho es un poquito más fácil de trabajar en el aspecto que es más suave. El papel micro pues es un poquito más duro, pero pues también queda más maciza la canastita. De hecho podemos hacerlas en diferentes tamaños. Según el tamaño que nosotros queramos nuestra canasta, es el tamaño del papel que vamos a cortar. De hecho, para este canastito que tenemos aquí, yo utilizo todo lo que es el pliego del papel de China. Ya cuando tengo el ancho que quiero de mi canasta, empiezo a levantar las puntas y sigo tejiendo en la secuencia que ya iba. Este tipo de canastas, pues debido a los colores, la gran variedad de colores que hay en el papel de China, en el papel micro, podemos hacer para todo tipo de ocasión. Ya también es cuestión de pues de qué le queramos poner, que la queramos adornar con unos moñitos a los lados, o en este caso, como es este canasto que hice, es también para un regalito. Ya nada más también hacemos el moño y luego se lo ponemos para adornarlo, que se vea más bonito. Bueno, aquí para esta asa de la canasta vamos a utilizar 6 palitos y vamos a hacer una trenza. Cuando ya tengo la altura deseada de mi canasta, lo que voy a hacer es empezar a esconder las puntas. Y como las puntas están larguitas, según la secuencia que yo dejé, voy tejiendo. Para que se vea también acá por fuera uniforme, en secuencia como va nuestra canasta. Cuando ya metimos todas las puntas de nuestra canasta, apretamos y procedemos a hacer nuestra trenza con los 6. Nos amarramos y empezamos a tejer nuestra asa. Estas canastitas son bien prácticas, bien rápidas de hacer, y ya terminadas pues
se ven bien bonitas. Se le pueden poner muchas cosas, se le puede poner botanas, se le pueden poner bombones, se le puede poner dulcitos de esos de formitas de corazones. Hay mucha gran variedad de dulce que le podemos también poner para que se luzca más nuestra canasta. Al terminar ya nuestra canastita, ya pegamos el asa. Agarramos un pedacito del papel. Y lista para poder usarse con lo que le queramos poner. En otra ocasión me gustaría enseñarles también cómo se hace el canasto y otro tipo de arreglos. Por lo pronto, ahorita aprendimos a hacer esto, espero que les haya gustado.